En una tarde tibia de Ciudad de México, dos vidas que creían separadas para siempre, volvieron a cruzarse en silencio. 8 años de distancia no borraron lo que quedó pendiente, y algo que ambos habían guardado en lo más hondo, comenzó a despertar de nuevo. Entonces, comencemos esta historia. En una tarde cálida y húmeda de principios del verano en Ciudad de México, la vida de Camila volvió a cruzarse con un pasado que ella había tratado de enterrar durante 8 años. La humedad del ambiente se aferraba a la piel y hacía que cada respiración se sintiera pesada. Pero nada pesaba más que el cuerpo febril de Emilio, cuya mano pequeña permanecía aferrada a la de su madre. Camila avanzó con paso contenido hacia el lobby del edificio, donde se realizaría la entrevista de trabajo, un espacio amplio y brillante donde las miradas ajenas solían convertirse en juicios silenciosos. Los empleados, acostumbrados al orden y la frialdad corporativa, observaron con evidente incomodidad a la mujer joven, que llegaba acompañada de un niño visiblemente enfermo. El murmullo apenas disimulado se mezclaba con el sonido del aire acondicionado, creando un ambiente que se volvía hostil sin necesidad de palabras. Camila evitó cruzar miradas y trató de mantener su respiración estable, aunque por dentro temía que el calor y el cansancio terminaran venciendo a Emilio. Fue entonces cuando Julián, subdirector de la empresa y supervisando el área en ese momento, se detuvo abruptamente al entrar al lobby. Sus ojos quedaron fijos en la figura delgada de Camila y en el niño que ella sostenía con un gesto protector. El tiempo pareció detenerse para él, como si la sala entera se hubiera quedado suspendida en un silencio inesperado. 8 años atrás, Camila había desaparecido sin explicación alguna, dejando tras de sí un vacío que Julián nunca logró llenar ni entender. La reconoció de inmediato, pero lo que realmente lo dejó inmóvil fue el rostro del pequeño. Los rasgos del niño evocaban, casi dolorosamente, los mismos que Julián veía cada día en el espejo desde que era joven. Era como mirar una fotografía antigua que alguien había coloreado y devuelto a la vida. Camila sintió la intensidad de su mirada y, sobresaltada, desvió el rostro con rapidez, tratando de proteger con ese gesto lo más vulnerable de su presente. Julián dio un paso hacia adelante, pero se detuvo antes de abrir la boca. Como si tuviera miedo de romper una memoria que apenas comenzaba a recomponerse frente a él. Camila no dijo palabra alguna, y Emilio, agotado por la fiebre, apoyó la cabeza contra el hombro de su madre, sin comprender la tensión que llenaba el aire. El silencio que se instaló entre los tres no fue el de un simple reencuentro, sino el de una herida que nunca había terminado de cerrar. Y en ese instante, mientras el resto del lobby seguía en su actividad diaria, dos vidas que habían tomado caminos opuestos sintieron como algo viejo, profundo y pendiente comenzaba a removerse bajo la superficie. Nada volvió a ser igual desde ese breve y quieto cruce de miradas. La entrevista estaba por terminar cuando el estado de Emilio comenzó a deteriorarse con rapidez. Su respiración se volvió pesada, la fiebre le encendió el rostro y sus brazos cayeron sin fuerza. Como si todo el día hubiera recaído de golpe sobre su pequeño cuerpo. Camila trató de sostenerlo, pero el niño se apoyó en ella con un gesto débil que la llenó de inquietud. Los empleados, aún incómodos con su presencia, insistieron en guiarla hacia la salida. Más preocupados por la imagen de la empresa que por el bienestar del niño. Cada paso que daban se sentía más frío, como si la urgencia del momento fuera invisible para quienes buscaban mantener las normas del lugar. Julián observó la escena desde el fondo del lobby, y un presentimiento profundo lo hizo avanzar con determinación cuando vio que Emilio apenas podía mantenerse consciente. Sin dudarlo, se inclinó para tomarlo con ambos brazos,
sintiendo el calor alarmante de la fiebre a través de la camisa. Tenemos que llevarlo al hospital ahora mismo. Su voz era firme, pero bajo la determinación se escondía un temblor que llevaba años sin reconocer en sí mismo. Camila quiso hablar, pero el cansancio y la angustia le apagaron las palabras, dejándola en silencio. La fuerza que siempre había usado para cargar a su hijo ya no le alcanzaba, y permitió que Julián tomara control de la situación. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, un silencio tenso se instaló entre ellos, más pesado que el aire húmedo de la ciudad. Emilio dejó escapar un gemido suave, un sonido frágil que se clavó en el corazón de ambos como un aviso urgente. Camila apretó los labios para contener las lágrimas mientras acariciaba la frente ardiente del niño. Era demasiado lo que estaba ocurriendo en muy poco tiempo, y aún así, la única certeza era la vida que Julián sostenía en sus brazos. Al llegar al auto, Julián acomodó con cuidado a Emilio en el asiento trasero, manteniendo una mano firme sobre su pecho para sentir la respiración irregular. Sus dedos temblaban, una señal clara de que algo más profundo que la preocupación comenzaba a despertar en su interior. Mientras encendía el motor, no apartó la mirada del retrovisor, vigilando cada gesto del niño. Camila, sentada junto a su hijo, murmuró palabras quebradas que apenas lograban salir. No solo temía por la fiebre, sino por lo que podía abrirse detrás de esta emergencia, una verdad que había mantenido escondida durante 8 años. El auto avanzó entre el tráfico de la ciudad, dejando atrás el ruido habitual y envolviendo a los tres en un silencio lleno de tensión. Julián sintió que algo viejo regresaba desde un lugar profundo de su memoria, algo que había evitado enfrentar. Camila respiró hondo, como si una puerta sellada desde hacía demasiado tiempo comenzara a ceder. Y mientras el hospital se acercaba, ambos comprendieron, sin decir una palabra, que nada de lo que estaban viviendo era casualidad. El hospital público recibía a quienes llegaban con urgencias diversas, y aquella noche, el ambiente estaba cargado de un ruido áspero que no lograba ocultar el frío que se extendía por los pasillos. Las luces blancas iluminaban la sala de emergencias con una claridad impersonal, donde cada sonido parecía rebotar en las paredes como un recordatorio constante de la fragilidad humana. Camila permanecía al lado de Emilio mientras los enfermeros lo examinaban con rapidez, sintiendo que cada segundo pasaba más lento que el anterior. Emilio respiraba con dificultad y su fiebre seguía en ascenso, lo que hacía que el corazón de su madre latiera con una fuerza dolorosa. Julián, de pie junto a ellos, intentaba mantener la compostura, aunque la inquietud en su mirada lo traicionaba una y otra vez. Un médico joven revisó los resultados iniciales y regresó con una carpeta en la mano, deteniendo sus pasos frente a ambos adultos. Su expresión era seria, pero no alarmista, como si buscara el modo más claro de transmitir una información precisa y delicada. El niño tiene sangre tipo O negativo. El silencio se apoderó del espacio durante un instante que pareció profundo y cortante. Aquí no es común encontrar ese tipo de sangre. La voz del médico se deslizaba con calma, pero cada palabra cayó pesada entre los tres. Julián sintió que algo se tensaba dentro de su pecho, una sensación que mezclaba sorpresa, intuición y un temor casi conocido. En su familia, y especialmente entre los hombres del linaje Herrera, la sangre O negativo era casi una marca heredada. El médico pasó la página del informe y continuó con un tono más técnico, aunque no menos revelador. También aparece un marcador genético leve que solemos ver en algunos casos relacionados con ciertas familias de esta región. La frase quedó suspendida en el aire como un eco que ninguno de los presentes quiso romper de inmediato. Camila bajó la mirada y apretó con fuerza los bordes de la silla,
intentando que sus dedos dejaran de temblar. Su respiración se volvió irregular, como si cada palabra del médico removiera algo que había mantenido escondido durante años. Julián dio un paso hacia adelante y se inclinó un poco para observar el rostro pálido de Emilio, que seguía durmiendo bajo los efectos de la fiebre. El niño parecía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, como si su fragilidad lo envolviera en un estado distante y silencioso. La inquietud de Julián se transformó en una presión intensa en el pecho, y por un momento dudó de lo que debía decir. Sin embargo, la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo lo impulsó a hablar. Camila, hay algo que deberías saber. La frase se quebró apenas salió de sus labios, porque no estaba acusando ni reclamando, sino buscando la verdad con un temor que lo sorprendía. Camila mantuvo la mirada baja, sin encontrar valor para enfrentarlo. Sabía que la realidad estaba alcanzándola, arrastrando consigo todo lo que había querido proteger. El médico se alejó para continuar su trabajo, dejando atrás un silencio más pesado que antes. Julián esperó una respuesta, pero lo único que encontró fue el temblor apenas visible en los hombros de Camila. Ella trató de levantar la cabeza, pero el miedo y la culpa la detuvieron, como si cualquier palabra que pronunciara fuera a romper algo irreparable. Emilio dio un leve suspiro, señal de que su cuerpo luchaba contra la fiebre. Ese sonido bastó para que Camila apretara los labios con más fuerza y desviara aún más la mirada. Julián respiró profundamente, entendiendo que el silencio de esa noche decía más que cualquier explicación. Y así, en medio de la claridad fría de la sala y el eco de los monitores, la sombra de la duda se instaló entre ellos, revelando que la verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz. El pasillo del hospital estaba envuelto en un silencio espeso que contrastaba con el bullicio lejano de la sala de emergencias. Julián permaneció de pie junto a una ventana estrecha, observando sin ver el ir y venir del personal médico, mientras una oleada de recuerdos antiguos comenzaba a abrirse paso dentro de él. Recordó los días en que Camila reía con una facilidad que iluminaba todo a su alrededor. Y también aquellos en los que las lágrimas la sorprendían sin aviso, encontrando siempre en él un refugio discreto. Eran momentos que creía archivados en algún rincón remoto de su memoria, pero que ahora regresaban con una fuerza inesperada, como si hubieran estado aguardando esta noche para resurgir. Recordó también el día en que Camila desapareció sin explicación, dejando atrás una ausencia que nunca pudo nombrar del todo. Durante semanas esperó un mensaje, una llamada, cualquier señal que le permitiera entender lo que había sucedido. Pero la respuesta no llegó de ella, sino de su madre, quien con una serenidad implacable le dijo que lo mejor era terminar aquello por el bien de ambos. En ese entonces, Julián no tuvo el valor de preguntar más allá. Y cargó con la vergüenza de haberse dejado intimidar por la autoridad que siempre pesó en su vida. Había elegido callar, aun cuando todo en su interior gritaba por una explicación. Ahora, al ver a Camila sentada unos metros más adelante, con los hombros temblando de agotamiento emocional, comprendía cuánto daño había provocado aquel silencio impuesto. Camila mantenía las manos juntas sobre las rodillas, aferrándose a sí misma como si fuera la única forma de no derrumbarse. La luz blanca del pasillo revelaba la tensión en su rostro, y, sin embargo, había en ella una dignidad silenciosa, una resistencia forjada por años de lucha en soledad. Julián se acercó con paso lento, dudando entre hablar o respetar el frágil espacio que los separaba. Finalmente, su voz salió en un susurro apenas audible. Camila. Ella respiró hondo antes de responder con una voz quebrada que buscaba mantenerse firme. Ahora no.
no es bueno hablar de nada. La frase quedó suspendida entre ellos como una línea que ninguno se atrevía a cruzar. Pero a diferencia del pasado, este silencio no traía alivio ni distancia necesaria, sino una incomodidad creciente que revelaba que algo estaba a punto de romperse. Julián la observó en silencio, sintiendo cómo la culpa le apretaba el pecho, mientras la certeza de haber perdido demasiado tiempo se volvía imposible de ignorar. Y allí, en ese pasillo frío y detenido en el tiempo, ambos comprendieron que la conversación que evitaron durante 8 años ya no podía aplazarse por mucho más. La noche avanzaba lentamente en la sala de espera del hospital, donde las luces débiles y el murmullo lejano de los pasillos creaban un ambiente suspendido en una calma tensa. Después de horas de incertidumbre, la fiebre de Emilio comenzó finalmente a descender, y su respiración se volvió más estable. Como si el pequeño cuerpo hubiera encontrado un breve descanso. Camila acarició la frente del niño con manos temblorosas, y un suspiro profundo se escapó de sus labios, cargado de alivio y de un cansancio acumulado durante años. Julián, sentado a poca distancia, la observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir la fragilidad de ese instante. Había tantas preguntas atoradas en su pecho que no sabía por dónde empezar, pero la tensión en el aire parecía anunciar que algo estaba por revelarse. Camila apretó las manos sobre su falda y, con la vista fija en un punto indeterminado del suelo, reunió valor para hablar. Julián, irme no fue solo una decisión mía. Su voz sonó baja, como si cada palabra pesara más de lo que podía sostener. Él levantó la vista, sorprendido por el tono que reconoció inmediatamente como el preludio de una verdad dolorosa. Camila cerró los ojos un instante, buscando la fuerza para continuar. Tu padre vino a verme. El nombre de Ernesto cayó entre ellos como una piedra que rompe una superficie quieta. Me dijo que no debía acercarme más a tu vida. El recuerdo de aquel día regresó con una claridad que todavía hería. Camila evocó la conversación con un temblor involuntario en los dedos. Ernesto había aparecido en su pequeño departamento con la seguridad de quien está acostumbrado a decidir por los demás. Su voz, grave y fría, había sido más contundente que cualquier amenaza explícita. Según él, yo iba a arruinar tu futuro. Camila tragó saliva, sintiendo que aquel eco todavía pesaba en su pecho. Y luego, mencionó que si no desaparecía, mi familia podría sufrir las consecuencias. La amenaza había sido tan directa que no dejó espacio para la duda. Camila recordó cómo el miedo la había inmovilizado durante días, hasta que finalmente comprendió que quedarse significaba arriesgar no solo su vida, sino la de quienes amaba. Sin explicaciones, sin despedidas, huyó con la ropa que pudo guardar en una bolsa y una tristeza que la acompañó durante años. Su voz volvió a quebrarse mientras miraba a Emilio dormir, ajeno a la historia que había marcado su nacimiento. Yo solo quería protegerte. Pensé que irme era la única forma de hacerlo. Las palabras se deshicieron en el aire como una confesión que llevaba demasiado tiempo esperando salir. Julián apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con ambas manos, tratando de contener la sacudida que lo recorrió. La respiración que soltó después fue larga, profunda y llena de un dolor que ni siquiera sabía que había guardado. Había creído durante años que Camila lo había abandonado sin motivo, y ahora comprendía que detrás de aquel silencio había una lucha que él nunca había imaginado. Al levantar la mirada, encontró a Camila encogida sobre sí misma, agotada por la carga de una verdad que siempre llevó sola. En ese instante, Julián sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, revelándole que había mucho más por comprender antes de poder sanar lo que el pasado había fracturado.
El amanecer apenas despuntaba cuando Julián decidió enfrentar aquello que había evitado durante años. El silencio de la madrugada acompañaba sus pasos firmes mientras se dirigía al edificio, donde Ernesto mantenía su oficina privada, un lugar tan frío y ordenado que siempre había parecido ajeno incluso a la familia misma. Al entrar, encontró a su padre revisando documentos con la serenidad habitual, como si nada pudiera alterarlo jamás. La distancia entre ambos se hizo evidente en el momento en que sus miradas se cruzaron, cargadas de historias que nunca llegaron a decirse. Julián no perdió tiempo en rodeos, y su voz salió firme, teñida de una determinación que sorprendió incluso a él mismo. ¿Qué le dijo a Camila hace 8 años? El ambiente se tensó de inmediato, como si aquella pregunta removiera polvo acumulado en los rincones más incómodos de la memoria familiar. Ernesto alzó la vista con un gesto severo, fingiendo no comprender. No sé de qué hablas. Pero el temblor casi imperceptible en su mano al cerrar la carpeta lo delató antes de tiempo. Julián colocó sobre el escritorio un par de documentos que había encontrado entre archivos antiguos, junto con una grabación que había permanecido guardada durante años. Eran pruebas claras de una conversación que no debía haber ocurrido jamás. Ernesto intentó ocultar su inquietud, pero la máscara de autoridad que siempre lo acompañaba comenzó a resquebrajarse. Finalmente, exhaló con pesadez, aceptando que ya no podía seguir negando lo evidente. Lo hice para proteger a la familia. Aquella frase, que pretendía ser firme, cayó como una sentencia amarga que revelaba más egoísmo que protección. Para Julián, las palabras sonaron como la revelación más dolorosa de su vida. Había pasado años creyendo que la distancia entre él y Camila era culpa de ambos, sin imaginar que la raíz de todo estaba en la manipulación silenciosa de su padre. El aire del despacho se volvió más denso cuando Julián dio un paso hacia adelante, enfrentándolo con una serenidad llena de rabia contenida. Esa familia que intentaste proteger me quitó todo. Ahora soy yo quien va a decidir. Ernesto lo observó sin saber qué responder, sorprendido por la fuerza que su hijo mostraba por primera vez sin miedo. La conversación terminó sin reconciliación ni justificación posible, dejando tras de sí un vacío que no podría llenarse fácilmente. De regreso a casa, Julián sintió que cada paso era un desprenderse de cadenas que había llevado demasiado tiempo. Camila estaba sentada en el pequeño sofá, con los ojos cansados por la larga noche en el hospital. Cuando él entró, ella levantó la mirada, buscando respuestas en su expresión. Julián se acercó sin prisa, como si temiera romper la fragilidad del momento. Quiero recuperar el tiempo que perdimos. Contigo, y con Emilio. Sus palabras no estaban adornadas, pero llevaban una verdad que había tardado años en poder pronunciarse. Camila llevó una mano a su rostro, incapaz de contener la emoción que la desbordaba. Una lágrima resbaló por su mejilla con la suavidad de un alivio muy esperado. Y en ese instante silencioso, ambos comprendieron que lo que el pasado les había arrebatado comenzaba por fin a regresar, no como una promesa, sino como una decisión real de caminar juntos. La mañana llegó con un aire más ligero, como si la ciudad también hubiera decidido concederle un respiro a la familia que había pasado noches enteras en la incertidumbre. Emilio despertó con los ojos un poco más brillantes y el color regresando lentamente a sus mejillas, señal de que la fiebre, por fin, comenzaba a retirarse. Camila sostuvo su mano con una mezcla de alivio y cansancio, agradeciendo en silencio que el peor momento había quedado atrás. Los médicos confirmaron que el niño podía salir del hospital, y aquel anuncio llenó el pasillo de una esperanza discreta pero firme. Julián observó la escena con una serenidad nueva,
como si cada paso que daba junto a ellos fortaleciera la decisión que había tomado días atrás. Mientras avanzaban hacia la salida, los tres caminaban con un cuidado casi ritual. Conscientes de que estaban dejando atrás no solo un edificio, sino una etapa marcada por el miedo y la incertidumbre. En el exterior, el aire matutino los recibió con un fresco suave que disipó los restos del cansancio acumulado. Julián llevó la mano a la espalda de Emilio para ayudarlo a caminar. Sintiendo una cercanía que lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Camila lo miró de reojo, percibiendo la calma que no había visto en él desde que se reencontraron. Era como si la decisión de enfrentar a Ernesto, de cortar con años de silencios impuestos, hubiera liberado algo profundo dentro de Julián. De vuelta a su rutina, él comenzó a tomar medidas firmes en la empresa. Revisando documentos, confrontando irregularidades y desmantelando redes de corrupción que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. No era solo un acto profesional, sino una manera de limpiar un legado familiar que había causado demasiado daño. En paralelo, Camila buscó un espacio donde pudiera empezar de nuevo con su hijo, un lugar pequeño pero lleno de la tranquilidad que tanto había necesitado. Mientras recorría departamentos sencillos, imaginaba una vida sin amenazas, sin huidas. Sin la sensación de que en cualquier momento podía perderlo todo nuevamente. Emilio, aún débil pero sonriente, caminaba junto a ella, aferrándose a sus dedos con la seguridad de quien comienza a confiar en que el mundo puede ser un poco más amable. Julián visitaba a ambos cada vez que podía, llevando víveres, medicamentos o simplemente compañía, sin imponer su presencia pero tampoco alejándose como antes. Cada conversación breve, cada silencio compartido, parecía reconstruir un puente que había sido destruido años atrás. Él también llevaba consigo sus propios fantasmas, especialmente la culpa de no haber defendido a Camila cuando más lo necesitaba. Pero ahora, con la claridad que da el dolor bien mirado, sabía que protegerlos era el camino correcto. Era más que un acto de amor o de responsabilidad, era una elección personal que definía quién quería ser a partir de ese momento. A medida que avanzaban los días, los tres comenzaron a moverse con una armonía silenciosa. Como si sus vidas, antes dispersas, empezaran a alinearse hacia un mismo horizonte. No había promesas grandilocuentes ni respuestas definitivas, solo pasos pequeños pero firmes que los acercaban más y más. Y así, entre dudas aún presentes y esperanzas recién nacidas, los tres emprendieron un camino que, por primera vez en mucho tiempo, apuntaba claramente hacia una sola dirección. Algunos días después, la ciudad amaneció envuelta en una luz suave, que anunciaba el inicio del verano, esa época en la que el clima cálido se mezcla con una brisa ligera que suaviza las primeras horas del día. Camila caminó lentamente hacia un pequeño parque del vecindario, sosteniendo con cariño la mano de Emilio, quien daba pasos cortos pero seguros, recuperando poco a poco su energía. Encontraron un banco bajo la sombra de un árbol grande, donde el canto de los pájaros acompañaba el vaivén del viento entre las hojas. Era un lugar sencillo, pero tenía la tranquilidad que ambos necesitaban después de los días intensos que habían vivido. Camila se sentó y acomodó a Emilio a su lado, mientras su mirada recorría el sendero por donde Julián debía aparecer en cualquier momento. El niño movió los pies con impaciencia, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y timidez que daba cuenta de su carácter reservado. La espera no se hizo larga. Julián apareció caminando por el sendero principal, con un paso calmado y un gesto relajado que contrastaba con la tensión de las semanas anteriores. Al verlo acercarse, Emilio se recostó un poco sobre su madre y murmuró algo casi inaudible.
Cuando Julián estuvo lo suficientemente cerca, el niño reunió valor y preguntó con la voz temblorosa de quienes buscan una respuesta importante. Mamá, ¿él va a vivir con nosotros? Camila no respondió de inmediato, dejando que la pregunta flotara en el aire con la delicadeza que merecía. Julián, al escucharla, se arrodilló frente al niño para estar a su altura, mostrando una ternura que pocas veces había dejado salir. Si tú quieres, claro que sí. Sus palabras no llevaban prisa ni presión, sino una sinceridad que llenó el espacio entre ellos con un calor inesperado. Emilio lo miró con ojos grandes, intentando descifrar si aquella promesa era real o solo un consuelo pasajero. Pero la sonrisa tranquila de Julián disipó cualquier duda. Camila observó la escena con el corazón latiendo más despacio de lo habitual. Como si una parte de ella que había permanecido en guardia durante años finalmente pudiera relajarse. La tensión acumulada en sus hombros se desvaneció con una exhalación larga, y en su rostro apareció una sonrisa tenue. Pero auténtica, la primera que mostraba sin temor en mucho tiempo. A su alrededor, la luz del sol filtrada por las hojas creaba sombras suaves que se alargaban sobre el suelo, dibujando tres siluetas que se unían poco a poco en una sola dirección. Era una imagen simple, pero cargada de una esperanza profunda que hablaba de un futuro posible. No había palabras grandilocuentes ni promesas elaboradas, sino una calma nueva que se instalaba como un comienzo discreto pero firme. Camila tomó nuevamente la mano de Emilio, y Julián apoyó la suya encima, formando un pequeño círculo que, sin necesidad de explicaciones, confirmaba una decisión compartida. El parque siguió con su rutina tranquila, pero para ellos, aquel instante marcaba un antes y un después. Así, bajo la sombra protectora del árbol y el murmullo de la mañana, una familia que había sido separada por el miedo y el silencio comenzaba a nacer de nuevo. Y mientras el sol seguía ascendiendo, los tres emprendieron ese nuevo día con pasos alineados y un horizonte común que, por primera vez, no les causaba temor, sino un profundo y sereno anhelo de permanecer juntos. Hoy escuchamos la historia de tres vidas que, después de 8 años de silencio, encontraron el valor para volver a mirarse y caminar en la misma dirección. El miedo, la distancia y las heridas no desaparecen de un día para otro, pero a veces una pequeña verdad basta para abrir nuevamente la puerta del corazón. No sé dónde ni en qué momento del día nos está escuchando, pero deseo que esta historia haya traído un poco de calma y compañía a su vida. Quizás también usted tenga a alguien a quien desearía acercarse de nuevo, aunque sea con un paso pequeño. Si este relato tocó su corazón, le agradezco que considere suscribirse y darle un me gusta. Su apoyo nos permite seguir contando historias como esta. Que tenga una noche tranquila y un descanso lleno de paz. Nos escuchamos en la próxima.